Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche, nuevamente en el Salmo número 107, que venimos meditando en las reuniones de predicación del Evangelio. El Salmo 107, la página 637 del Antiguo Testamento. Y vamos a dar lectura, como hacemos siempre, del versículo 1 al 3 y luego del 23 hasta el 32. Salmo 107, del 1 al 3 y del 23 al 32. Dice así: Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del alquilón y de la mar. Versículo 23. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en el profundo. Él dijo e hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Claman empero a Jehová en su angustia, y líbralos de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Alégrase luego porque se reposaron. Y él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ensálcenlo en la congregación del pueblo, y en concitorio de ancianos lo alaben. Hasta aquí la lectura. Bueno, en esta noche no sé si terminaremos todo el Salmo hasta el 43, pero venimos hablando de este Salmo particular, que es un Salmo, como siempre decimos, que nos enseña a mirar cómo tenemos que alabar al Señor, aprender a alabar al Señor, pero también es justamente un salmo de testimonio que deben dar todos aquellos que hemos sido redimidos del poder del enemigo. Todos nosotros, los que estamos aquí, y si hay algún alma que aún no lo ha hecho, pero todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos llegado al conocimiento del Evangelio a través de distintas experiencias espirituales. Y este salmo me llamó mucho la atención justamente porque es un salmo de testimonios y que divide en distintas experiencias de los hombres cómo han llegado al conocimiento de Cristo. La primera que hemos hablado justamente hablaba de aquellos que andan perdidos por el desierto, sedientos y hambrientos, sin encontrar un lugar a donde allegarse, perdidos en el mundo, sin esperanza, con lo único que les quedaba, que es morir, sedientos y hambrientos. Y hablamos justamente de que en esta situación, clamar a Jehová en esta situación, y Jehová oye. La segunda reunión que habíamos tenido, hablábamos de los que moraban en tinieblas y los que tenían miedo a la muerte, que también el Señor tenía su consolación para ellos, su auxilio. Y en la reunión anterior hablamos de los insensatos, los que no quieren conocer de la palabra de Dios, de los que se niegan a escuchar la palabra de Dios, que llegan hasta la puerta de la muerte, pero que aún en esa angustia y en lo último de sus vidas, si claman al Señor, el Señor los oye. Y tomamos como ejemplo, la semana pasada, del rey Manasés, un rey
que hizo todo lo posible por alejarse de Dios y alejar al pueblo de Dios, metiéndolos en una idolatría y en una forma de vivir totalmente antibíblica, una forma de vida, podemos decir, anticristiana, pero que en lo peor de su vida, cuando fue prisionero allí en Babilonia y no había más esperanza para él, clamó a Jehová, Jehová lo oyó y le restituyó, ¿sí?, su vida, su reino, y hubo un cambio en Manasés, hubo un arrepentimiento en él. Y ahora podemos acotar que esta experiencia no se da en todos los hombres. Hay justamente reyes de Israel que en lo último de sus vidas no quisieron tampoco pedirle perdón a Dios. Lo tenemos, por ejemplo, con el hijo de Manasés. Su reinado, ¿cuánto duró? ¿Se acuerdan? 2 años. Fue asesinado por sus siervos. Entonces, fíjense que no, para el Evangelio en nuestro tiempo, y siempre ha sido así, es dado a todas las personas. Pero no significa que todos lo han de aceptar. Por eso el mismo Señor decía que Él no había venido para juzgar, sino que la misma palabra que el Señor había hablado, esta nos iba a juzgar. Y en este pasaje que nos toca en esta noche, habla justamente de aquellos hombres que descienden a la mar en navíos y hacen negocios en las muchas aguas. Si bien esto habla hace mucho tiempo, y hoy por hoy en nuestro tiempo es rara vez que subamos un barco para hacer un negocio en el medio de la mar. Digamos, no sé, lo debe haber, lo hay, ¿sí? Pero lo que este salmo nos muestra, y podemos tomarlo así, que en la inmensidad de este mundo, en donde el hombre se mueve, hace y ve en muchos aspectos de su vida espiritual y física maravillas que hace Jehová, y en situaciones en las cuales el hombre no puede controlar. Y acá este pasaje toma justamente este ejemplo, esta forma de vida, que cuando dice: ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en lo profundo. Y esto siempre, uno cuando ve documentales de barcos que andan por el océano, y pido perdón al hermano que ya sabe, no es a propósito del tema, pero grandes navíos, ¿sí?, que cruzan el océano, y hoy por hoy son grandes barcos de hierro preparados para cruzar los océanos y soportar grandes tormentas fuertes que, como dice acá, ¿no? Él dijo o hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas, sus olas, suben a los cielos y descienden al abismo. O sea, habla del poder de Dios y que lo manifiesta en las tormentas que hay en el mar, en el océano. La otra vez miraba un documental de uno de estos barcos cargueros en medio de la tormenta, como el que iba en el medio y miraba cómo se iba hacia lo profundo, las aguas tapaban la punta del barco y luego se levantaba y lo único que se veía era el cielo, hablando de la fuerza del agua y que no la pueden contener. Y pensando en este ejemplo, porque dice justamente: sus almas se derriten con el mal. O sea, es algo que no pueden controlar, que causa temor, que causa miedo. Y pensaba justamente, y los invito a abrir la palabra para compararlo, en la historia de Jonás, este profeta de Dios, que Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento, en la página 925,
cuando es llamado Jonás para un ministerio de ir a Nínive y tenía que dar un mensaje de juicio. Pero Jonás se resiste a esta palabra y tomó un barco y se fue. Y se quería ir y pagando su pasaje, dice, entró en él para irse con ellos a Tarsis, de delante de Jehová. Quería huir de la presencia de Jehová. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan grande tempestad en la mar, que pensóse se rompía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, clamaban a su Dios y tiraban lo que había para que la nave pierda peso y en semejante tempestad no sea hundida. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y el maestre, o sea, el capitán de la nave, se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte para saber por qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Y dijéronle: ¿Qué te haremos para que la mar se nos quite? Porque la mar iba a más y se embravecía. Y él respondió: Tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quitará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más, y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jehová y echáronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Algo que me llama la atención, a modo de comentario, es la sabiduría de la palabra de Dios. Porque el salmo que David escribió, lo escribió mucho tiempo antes. Pero refleja este salmo justamente la experiencia de Jonás. De este hombre, este profeta, que huía de Jehová y se despertó esta gran tormenta. Que como decía en el salmo, justamente, no lo pierdan ni Jonás ni el salmo, dice, ¿no? Él hizo saltar el viento de la tempestad, sube a los cielos y desciende al abismo, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. ¡Qué maravilla! Cómo Jehová actúa cuando hombres recios de mar, que están acostumbrados a todo tipo de tormenta y cuestiones, se ven superados por la fuerza, como ellos lo llaman, ¿no?, de la naturaleza. Pero es la mano de Dios, que en este caso hizo esto, ¿para qué? Para que Jonás recapacitara de lo que estaba haciendo. Y si nosotros, como hijos de Dios, porque esto también es un testimonio, como decíamos, podemos encontrarnos en situaciones espirituales en las cuales veamos que alrededor nuestro surgen tempestades, truenos, grandes olas que nos llevan de aquí para allá, situaciones en las cuales tememos, situaciones en las cuales no sabemos cómo
actuar y que nos veamos en las situaciones de estos marineros, donde nuestra alma se derrite, donde no entendemos por qué el Señor trae semejante tempestad a nuestra vida, cuál es el motivo por el cual nos encontramos en la situación que podamos estar viviendo y en la cual al mirar a nuestro alrededor no encontramos ningún tipo de salida. No la hay. Donde lo único que vemos es que vamos de aquí para allá sin poder, como decían, ¿no? Que viajaban con Jonás, ¿no? Que intentaban llevar la mar a puerto, el barco a puerto. Intentaban, pero la mar no los dejaba. Entonces, ante tal poder, ¿sí?, que Dios permite muchas veces, no solamente en la vida de los incrédulos, porque cuando uno va y habla con los incrédulos que están pasando por situaciones difíciles, lo primero que hacen, ¿qué es? Decir, ¿qué me venís a hablar de Dios? Pero también hay otros que lo necesitan, porque en el Señor encuentran una esperanza que no la van a encontrar en otro lugar, donde lo único que les queda, ¿qué es? Perecer. Y Dios no necesita grandes manifestaciones de poder para que un alma se ponga en esta situación. ¿En el poder qué significa? ¿A qué me refiero? Ahora pensaba, ¿no?, en esta nave tan famosa. ¿Cuál fue tan famosa? El Titanic. ¿El Titanic cómo pereció? ¿Por una gran tormenta? No. Por un iceberg. ¿Sí? Y a mí me gusta miraba documentales de este barco, porque una de las cosas que decían los testimonios, ¿no?, antes del partir del barco, que se decía que era el orgullo de la ingeniería naval de aquella época. Y uno de los encargados de esta nave había dicho que era tan fuerte que iba a poder llegar del otro lado del Atlántico, ¿no? ¿O Pacífico? Del Atlántico, que ni siquiera Dios lo podría hundir. Y Dios no necesitó justamente una tormenta. Y hay un video que dice, ¿no?, ¿por qué se hundió el Titanic? ¿Cuál fue el motivo que se hundió el Titanic? Bueno, el principal motivo fue la avaricia del hombre. ¿Por qué? Porque el barco, cuando choca con el iceberg, choca de tal manera que empieza a romper el casco. Pero ¿qué pasaba? En sí el casco no se rompió de tal forma como para que se hunda el barco, sino que los tarugos que llevaba puesto y que soldaban la chapa del barco, los remaches, gracias, no eran los que tenían que ir, porque se habían quedado sin presupuesto y pusieron unos más baratos, que no estaban preparados para soportar el frío. Entonces, cuando tomó contacto el remache con el hielo, empezaron a saltar, ¿sí? Y no estaban preparados para eso. Y el Titanic tenía 7 compartimientos de aire para soportar el viaje. Con 4 podía navegar igualmente. 7. Con 4 navegaba. Adivinen cuánto se les rompió. Perdón, a ver cómo era. Tenía 7, con 4 funcionaba. Sí, con 4 funcionaba. ¿Se les rompieron? ¿Cuánto? ¿Cuánto les quedaron sanos, digamos? Ahí estaba la pregunta más fácil. 3. Uno solo hizo la diferencia. Y el Titanic se partió al medio. Ni siquiera se hundió solito. Se partió al medio. Entonces, fíjense cómo Dios, cuando alguien lo desafía, el Señor muestra su poder. Y no necesitó una gran tormenta. Usó ¿cómo podemos decir acá? La insensatez del hombre. Porque el hombre se confió en su poder. Se confió en lo que tenía. Desafió a Dios y en su terquedad y en su orgullo, porque tantos documentales que hay, sino que se le avisó a los capitanes que había iceberg en la zona, pero ellos tenían que cumplir con algo que habían prometido. Tenían que llegar a Nueva York en determinado horario y no podían fallar. Nunca llegaron. ¿Pero esto por qué? Por la insensatez del hombre, por la dureza del corazón.
que piensan, incluso los creyentes, ¿cuántas veces pensamos que podemos enfrentarnos a Dios e imponer nuestra propia voluntad? Y el Señor nos puede mandar una simple prueba, pero que nos puede dejar devastados, o puede mandar una tormenta para que nos despertemos, porque Jonás, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Durmiendo. Despiértate, dormilón. Despiértate. Nos hace acordar, ¿no?, cuando el Señor Jesús descansaba en otra tormenta fuerte, y los discípulos que le dijeron: Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y el Señor que se levantó, ¿y qué hizo? E increpó la tormenta y se calmó. Y así como los hombres de Nínive vieron que tirando a Jonás de un lado la tormenta cesó, lo mismo se maravillaron cuando el Señor hizo cesar la tormenta, y se preguntaban: ¿quién es este que el viento y la mar le obedecen? Y ese es nuestro Señor. Es el que tenemos a nuestro lado, el que predicamos. Y en la situación en la cual nos encontremos, muchas veces nos olvidamos de clamar al Señor. Y clamar de corazón. Y mirar al Señor, porque otro ejemplo, ¿no?, podemos tomar el de Pedro. Cuando en medio de la tormenta el Señor caminaba por la mar. ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, si eres tú, permite que yo vaya caminando hasta ti. Y el Señor le dijo: ven. Pero Pedro, viendo cómo caminaba sobre la mar y viendo a su alrededor, comenzó a hundirse. Y queridos, lastimosamente, eso es lo que nos pasa muchas veces. La mayoría de las veces. Que salimos victoriosos en una prueba, pero después viene otra y nos olvidamos. Y parece como que tenemos que volver a empezar, volver a aprender. Por eso siempre me llama la atención que la predicación de la palabra de Dios es siempre igual. Siempre es la misma enseñanza. Buscar al Señor de todo nuestro corazón. Y hay un libro que el Señor dejó escrito con muchísimos ejemplos, formas, situaciones. Pero ¿por qué dejó tanto escrito para algo tan simple y sencillo? ¿Por qué les parece? Porque no lo entendemos. Porque el Señor tiene que abarcar todos los aspectos de la vida. Y ustedes fíjense que el domingo pasado hablamos de lo mismo, el anterior hablamos de lo mismo, hoy a la mañana se habló de lo mismo. Siempre lo mismo, de apartarnos de pecado y acercarnos al Señor. Y nosotros seguimos como duro, y otro domingo más, y otro domingo más. Fíjense que la palabra de Dios es sencilla, pero muchas de las cosas que tiene el Antiguo Testamento, el Señor, miren, vamos a serlo sinceros, el Señor ¿cuántos libros dejó, cuántos capítulos dejó más o menos escrito de las bendiciones y de la ley que el Señor había puesto? ¿Qué serán, Flor? ¿Qué serán? 4 o 5 capítulos de la ley, Levítico, números que el Señor enumera, cosas para hacer. Pongámosle el Pentateuco, 5 libros. Y todo el resto son juicios de Dios hacia su pueblo por no cumplir lo que Él dejó. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son 10 que abarcan toda la vida del cristiano, en nuestro tiempo también. Pero después el Señor tiene que dejar todo un libro escrito por la dureza de nuestro corazón, para que en las situaciones en las cuales nos encontremos y necesitamos, el Señor nos pueda asistir. Pero la mayoría de las cosas que son cuestiones, cosas por las cuales nosotros no queremos entregar al Señor nuestro corazón. Y nos resistimos. Y el Señor nos habla de una manera, nos habla de otra, nos habla de otra. Viene una prueba por acá, bueno, Marco, anda por este lado, ¿no? Ahora por este. Y necesitas, pero Señor, otra vez. Y no entiendo, ¿y qué hago? Y es sencillo. La palabra de Dios es sencilla. Lo que somos complicados somos nosotros. En nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar, en nuestra racionalidad. Pero en este caso, que el Señor
permite estas experiencias, también, como dice, ¿no?, arriba en el título de las Biblias que tienen referencia al medio, la protección divina. Porque dice en el 28, claman empero a Jehová en su angustia y líbralos de ¿qué? De su aflicción. Y fíjense, ¿no?, que en Jonás estos hombres le dicen, clama a tu Dios. Porque ellos en el versículo número de Jonás, ¿no? A ver si lo encuentro. En el 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Cada uno creía lo que quería. Pero cuando Jonás les cuenta y da testimonio de quién era y de quién estaba huyendo, ¿ellos qué hacen? ¿Siguen clamando a sus dioses? No. Claman al Dios de Israel, a Jehová. Lo mismo, leí esta semana la experiencia de Daniel y sus amigos y los reyes de Nabucodonosor, ¿sí?, que los quería matar en un momento, pero después cuando veía el poder de Dios, bendecía a Dios, pero ¿qué pasaba? Nunca lo aceptó como su Dios. Porque siempre dice, digan el nombre del Dios de Daniel, pero no de su Dios. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que los hombres y Dios siempre va a dejar testimonio de su poder, de su obra. Y hoy, en este tiempo, nosotros somos los testigos de nuestro Dios, de dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestra vida, de la situación en la cual vivimos. Y muchas veces con nuestras actitudes no damos testimonio de que somos hijos de Dios. Comenzando en nuestra familia, en nuestro comportamiento. No hay nada más triste que escuchar, ¿no?, que digan, sí, el hermano que está en la iglesia, ¿sí?, que parece tan bueno, pero cuando está en su vida privada, nada que ver. Ayer me comentaba, ¿no?, de una persona que cuando va a la iglesia, uno de sus hijos dice, ¿no?, o sea, era una charla entre otros hermanos y me la comentaron a mí, pero decía, a mí me da bronca cómo esta persona, que puede ser mi papá, mi mamá, no le voy a decir quién era, va a la iglesia y pone carita de corderito desgollado y carita pobrecito, pero después en la vida, lo que es en casa y lo que fue, es un desastre y nada que ver, es una persona mala. Entonces, entre nosotros, en nuestra vida personal, nos podemos engañar, porque como siempre decimos, nos vemos una vez por semana, pero no podemos engañar al Señor. Y el Señor puede mandar tempestades, puede mandar cuestiones en nuestra vida para que despertemos. Y clamamos al Señor, y el Señor nos va a sostener. Pero después que la tormenta pasa, ¿sí?, la tormenta pasa, ¿qué volvemos a hacer? ¿Seguimos adorando a nuestro Dios, a Dios de Israel, a nuestro Dios? ¿O volvemos a adorar a nuestros dioses con minúscula? Porque no se dice qué pasó con los marineros de Jonás. Porque dice en el versículo final, acá, temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. Hasta acá dice que aceptaron al Dios de Israel. Pero no sabemos después qué pasó. Si volvieron a sus dioses. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Cuántas veces les hemos hablado? El pueblo de Israel, ¿qué característica tenía? Hacían mal a los ojos de Jehová. Cuando clamaban, el Señor los oía, los rescataba, los ayudaba, pasaba la tormenta y ¿qué volvían a hacer? Otra vez caían. Y así continuamente. Iban y caían, subían y caían. El Señor los ayudaba y volvían a caer, los ayudaba. Y eso puede pasar en nuestra vida personal. Entonces, lo que el Señor pide, justamente, es que haya, cuando el Señor nos libra de nuestra angustia, un reconocimiento, un agradecimiento, como hicieron los marineros también, ¿no? Prometer votos al Señor, pero cumplirlo. Y si lo hacemos votos,
Como dice, ahora me viene, ¿no? Hay un versículo que dice, pagad lo que prometéis, y más cuando es a Dios. Lo tenemos que hacer. Pero el Señor nos va a ayudar si clamamos de corazón. Él no puede resistir un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce la necesidad que tiene. No puede. Después nosotros seguramente nos apartemos, nos iremos, pero Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Es fiel. Entonces el Señor siempre invita. Y cuando el Señor nos libra, dice, ¿no? Y nos libra libró de sus aflicciones, nos libra de nuestras aflicciones, hace parar la tempestad en sosiego. Y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron. Y Él los guía al puerto que deseaban. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Él quiere en nuestra vida. Que en la tormenta que estemos viviendo, clamemos, Él pueda mostrar cómo las cosas las acomoda y nos pueda guiar hacia donde Él quiere, hacia el puerto al cual debemos ir. Y dice, ¿no? Alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ensálcennos en la congregación del pueblo. En el consistorio de ancianos lo alaben. La verdad que no busqué la palabra consistorio. Después lo buscaré y se los diré la semana que viene. Pero queridos, la enseñanza de hoy es muy sencilla. Es muy sencilla. No importa la situación en la cual estemos viviendo. El hecho está en clamar al Señor. Y no querer hacerle frente a la tormenta. No resistirnos. Porque muchas veces nos puede pasar también de no querer doblegar nuestros brazos, de seguir luchando contra la tormenta para poder llegar a donde yo quiero. Y en el relato de Jonás dice, ¿no? que el barco parecía que se partía. ¿Por qué llegar a esa situación en la cual el Señor tenga que romper nuestra vida? Hacernos, porque hay un corito, ¿no? que dice, si tu barquito lo guía Jesucristo, en dulce calma o en la tempestad. El barquito, ¿qué figura tiene? De la vida de uno. Entonces, ante tal tempestad, clamar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere para nosotros es la salud de nuestras vidas. Nos quiere ayudar, nos quiere bendecir. Pero ese ayudar y bendecir tiene un costo para nosotros, que muchas veces es el costo que no quiero pagar. ¿Y cuál es? Clamar al Señor. Humillarme y decir, Señor, no puedo más en esta tempestad, no puedo. Y eso es lo que a veces no quiero. No quiero, otras veces me da miedo confiar en el Señor, me da miedo lo que el Señor tenga preparado para mí. ¿Por qué? ¿Por qué me da miedo? Porque no lo puedo, ¿qué cosa? Controlar. No lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar para mi vida? ¿Voy a dejar que las cosas las guíe el Señor o no las voy a dejar? Y queridos, esto no le pasa solamente a ustedes. Nosotros en casa tenemos que tomar ciertas decisiones para este año que en lo personal me da miedo porque son decisiones que no puedo controlar el resultado. No puedo hacer una proyección y decir, bueno, si hacemos esto. Porque si algo tengo que dar testimonio es que las veces que hice proyecciones de algo me fui para el otro lado. No me sirvió de nada. O sea, proyectando soy un desastre. Pero así todo intento seguir proyectando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a clamar al Señor y decirle, bueno, Señor, acá estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos da miedo hacerlo. Nos da inseguridad. Y yo sé que el Señor me está pidiendo esto, pero me da miedo, porque no lo puedo controlar.
Me da miedo tomar esa decisión. Y el Señor, seguimos luchando contra la tormenta. Complicaciones, dificultades. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Nos falta fe en nuestro Señor. Nos falta fe en este pasaje que ahora me viene a la mente, ¿no? Que dice, a ver si lo encuentro, para no decirlo mal, Mateo 6:25. Mateo 6:25. Cuando dice, ¿no? No os congojéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, dice, ¿no?, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Y acá viene lo difícil. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día su afán. Entonces, ¿qué necesidad que tenemos justamente de ponernos en las manos del Señor y confiar en Él? Queridos, que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos tomar estas experiencias espirituales y entregarnos al Señor de todo corazón. Que el Señor les bendiga.